Muy bien, vamos a arrancar con el análisis. Hoy estamos miércoles 5 de 2025 y este es el análisis, yo creo, más interesante que vamos a tener debido al tipo de lectura que podemos tener en el gráfico de Bitcoin. Todavía Bitcoin sigue trabajando en un rango dentro de esta acumulación. Y saber interpretar, yo creo que cuál va a ser su destino, ¿no? Si hacia la baja o hacia la alza dentro de esa acumulación es lo más importante. Em, Hemos observado que Bitcoin ha manipulado tanto como por debajo, ¿sí? Como por arriba. De hecho, si trazamos el máximo, podemos ver que solamente había roto con mecha, lo cual indica claramente la manipulación por encima de ese máximo, al igual que el mínimo. Pero en la teoría institucional dice que cuando el mercado manipula hacia una dirección primero, en este caso a la baja, significa que eventualmente hacia ahí es donde va a dirigirse, ¿no? ¿Esto por qué? Porque toda esta zona, en ese momento, la gente estaba comprando, ¿no? Al igual que en esta zona, eventualmente iban a vender. El mercado lo que hace es limpiar tanto vendedores como compradores, en este caso posibles compradores y en este caso posibles vendedores, ¿no? Entonces, como la primera ruptura de liquidez se da, en este caso hacia la baja, se limpia de liquidez esa zona. Toda esta parte queda limpia. Entonces, la posibilidad de rebote se vuelve menor. Claro, lo que sucedió en este caso cuando manipuló nos dejó un bloque de orden, lo cual hizo que se sumara liquidez en esta zona y eventualmente una nueva recapitalización sobre ese punto. Ahora, a lo que vamos es que si bien es cierto que se añadió liquidez, pero ya la zona no está protegida por un bloque guardián o el guardián, como llamamos muchas veces. En este caso aquí tenemos uno que estaría protegiendo el máximo. En el caso del mínimo ya no existe un guardián porque ya se anuló. ¿Sí? Entonces ya no hay una fuerza en el mercado que esté apoyando a esa zona mínima, a menos que vayan surgiendo bloques, reaction, como fueron apareciendo aquí. La recapitalización que nos dejó en este punto, que hizo que en estos días el precio subiera, dejó un bloque enorme, lo cual ya no es algo claro como liquidez. ¿Sí? Aparte de que ya está siendo recapitalizado por este retroceso, lo cual anula el bloque, nos da a entender que esta zona ya queda cada vez más débil. ¿Sí? Mucho más débil. Em, Yo creo que la recapitalización en esta zona funcionó tan bien porque se había desarrollado un patrón armónico. ¿Sí? Se había desarrollado bastante bien y recapitaliza perfectamente dentro del bloque. Y si trazamos el Fibonacci de punto X a punto A, vamos a ver que el 88.6 era el nivel exacto para que el precio se impulsara a partir de ahí, ¿no? Básicamente el 88,6 es de libros, ¿sí? Para que el armónico reaccione en ese nivel. Eso ya es de libros, entonces lo hizo perfectamente. Además, sabemos que se cumplió el armónico porque el impulso que pegó superó el 50% de lo que tenía que subir el armónico, ¿no? Ustedes saben que el armónico tiene que cumplir, ¿sí? Con su tarea de llegar al 50% y aquí vemos que incluso subió hasta el 70%, que es una zona OTE, lo cual estuvo
estuvo perfecto. Si bien tuvimos una caída bastante pronunciada donde las altcoins pues sufrieron esa caída, el efecto yo creo que fue mucho mayor. Ahorita Bitcoin rompió estructuras hacia la alza, ¿sí? Si bien es cierto que en este punto estamos viendo que está más bajo que anteriormente, ¿no? Pero si bajamos de temporalidad en 15 minutos, aquí vemos que el precio hizo rupturas de estructuras anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el primer indicio, ¿no? Ruptura de, esto se llama una ruptura interna, ¿sí? Esto es una ruptura interna. Luego hace otra ruptura interna, ¿sí? Lo cual está marcando una fractalidad, ¿sí? Y luego vemos que en este caso para mí la ruptura más importante es cuando rompe una estructura pero anterior. Aquí vemos una ruptura de su propia estructura, digamos, de la que va formando, ¿verdad? Y aquí rompe la estructura en la que venía, en la que bajó. Y eso ahí ya nos marca un cambio de tendencia claro, ¿no? Luego vemos que el precio después de romper avanza, continúa llegando hasta los 102.000 y a partir de ahí retrocede. Esto, esto era lo que yo esperaba, de hecho, porque yo nunca entro cuando hay una ruptura confirmada. Siempre espero a que el mercado dé el retroceso, ¿verdad? Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Yo esperaba el retroceso y nuevo impulso para arriba para seguir con la fractalidad. Pero claro, aquí hubo una subida, no fue capaz todavía de romper el máximo y sin embargo rompió hacia abajo. Lo que está haciendo ahorita es romper sobre su misma estructura en lo que baja, haciendo fractal pero hacia abajo. Lo cual claramente la entrada que yo hice entra en un riesgo porque hay un posible cambio de tendencia. ¿Y por qué digo posible? Porque para cambiar la tendencia y seguir bajando debe de romper este mínimo que quedó aquí de la estructura anterior. ¿Sí? Yo creo que es importante saber si está rompiendo estructura sobre su misma estructura en la cual está subiendo o bajando, a que si rompe una estructura pasada. ¿Sí? Y romper una estructura pasada es lo que más importa. Para mí es lo que siempre tengo en cuenta. Entonces, por más que el mercado esté aquí retrocediendo, bajando, ¿sí? Yo todavía tengo hasta esta zona para seguir trabajando con el mercado. O sea, si decidir volver a entrar o si salir o si no, etcétera, ¿no? Entonces yo todavía tengo una oportunidad para que el mercado eventualmente quizás rompa ese máximo y siga subiendo, ¿sí? Entonces, por ahora, Bitcoin en lo que es estructura interna de microtemporalidad es alcista, ¿sí? Porque no ha habido un quiebre confirmado a la baja, simplemente hay rupturas internas, ¿sí? Entonces, volviendo a la temporalidad de H4, vamos a ver algo importante, una información que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que dentro de esta estructura nosotros habíamos observado que él había hecho un patrón triángulo, ¿sí? Donde al final pues había roto hacia abajo. Pero yo no me había dado cuenta que justo en el guardián, dentro del bloque, el mercado había dejado una liquidity pool, ¿sí? Una liquidity pool donde claramente nos está dejando como información de que dentro del guardián hay mucha liquidez. Aparte, aparte de que el bloque de por sí tiene liquidez, ¿no? Se suma la liquidity pool, ¿ok? Que bueno, aquí yo pensé que aquí va a ser toma de liquidez y bajada, ¿no? Pero por alguna razón dejó esto pendiente, ¿sí? Que no sabemos realmente si lo va a tomar, ¿no? En el futuro o quizás ahorita que suba. Lo cual hay que tener mucho cuidado porque nosotros que trabajamos con bloque,
quizás podríamos operar un bloque como este, ¿no? Y dice, ay, aquí Bitcoin puede venir y caer. Sí, puede funcionar, por supuesto, no digo que no. Pero entra ya en una etapa de riesgo al estar una liquidity pool por encima de ella. Puede ser una atracción para el precio y sobre todo para el market maker, ¿verdad? Tomar esa liquidez que se encuentra ahí para tronar, por supuesto, a la gente que va a entrar en venta en esa zona. Y además de eso, el escenario se puede dar bien para una manipulación porque está también el guardián protegiendo esa zona. Entonces, la manipulación puede ser sencilla, ¿no? Toma de liquidez dentro del guardián y el guardián lo haría rebotar, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, la interpretación es que el mercado podría subir para tomar esa liquidez y de ahí volver a bajar. O no sabemos si es una toma de liquidez. También puede pasar que el guardián falle, ¿sí? Que no tenga la suficiente fuerza para hacer tirar el precio a partir de ese bloque y se produzca un quiebre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que estar muy pendiente a ver si el mercado se cae por fuerza del guardián o termina rompiendo el máximo. Si rompe ese máximo, que de hecho es el máximo ahorita más importante, porque es el más alto, ya estamos hablando de una nueva tendencia alcista para Bitcoin, ¿sí? Eso siempre y cuando la vela termine cerrando con cuerpo por arriba del máximo, ¿eh? Porque si solamente queda una mecha, pues también puede ser una manipulación de máximos, ¿sí? Y eso no confirmaría un mercado alcista. Así que, por lo tanto, cuando el mercado llegue por esta zona, ¿sí? Yo tengo que estar muy atento para identificar un cambio de tendencia, que era lo que estábamos hablando recién. Yo tengo que esperar que el precio recapitalice la zona y una vez que caiga, romper estructuras, ¿sí? Cuando el mercado ya hace ruptura de estructuras, listo, ok, ya me confirma la bajada, yo espero el retroceso, busco la entrada y me voy a la baja. Siempre hay que esperar por confirmaciones, nunca entrar así porque, ya tocó el bloque, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos tipos de bloques, cuando provienen, sobre todo cuando están dentro de una acumulación y provienen de un movimiento, de una manipulación, son bloques de probabilidad, ¿sí? O sea, la probabilidad de 50-50, ¿no? Como que puede funcionar y como que no. Pero cuando ya opto por operar en el mercado después de una confirmación, ya no es un 50-50. Claramente ya el porcentaje está a mi favor, ¿sí? Así que eso es muy importante a tener en cuenta en esa zona. Em, a ver, ¿qué más? No sé si se me está escapando algo. Yo creo que por ahí ya he hablado lo más importante. A tener en cuenta también en este mínimo, porque aquí sigue habiendo liquidez. Justo por debajo del bloque hay liquidez. Pero, vuelvo y repito, ya esa liquidez no es la misma de antes, ¿sí? Eso ya está mucho más débil. Vámonos a una temporalidad mensual que les quería mostrar algo interesante. Vamos a eliminar los dibujos. Hace poquito, hace 2 días, si no me equivoco, inició una nueva vela mensual, ¿sí? Ahorita esta vela mensual es de color rojo, ¿sí? Esa vela mensual va a determinar el futuro de Bitcoin. Por eso yo creo que tener lectura de las velas a nivel mensual para mí siempre ha sido importante y ahorita se los quiero compartir porque determinar qué va a ser la mecha o qué va a ser el cuerpo dentro del mes
es lo que te va a llevar a entender cómo va a finalizar la vela o en este caso la dirección del precio, ¿sí? Siempre, pero siempre, el mercado inicia formando una mecha, ¿sí? Desde el punto de apertura, siempre forma una mecha. Por ejemplo, un movimiento alcista, cuando la apertura inicia alcista, por ejemplo, te está marcando la mecha, para luego formar el cuerpo hacia el lado contrario. Entonces ahí tenemos nosotros una mecha, ¿no? Y el cuerpo hacia abajo. En este caso lo veríamos de forma mensual. Esto hablando en términos iniciales de la vela, porque luego en un futuro pues puede cambiar todo, ¿no? Puede volver el mercado y formar una vela verde, ¿sí? En este caso cambiar el cuerpo hacia arriba. Lo importante siempre está al inicio, de cómo comienza el mercado a formarse, la vela, porque a partir de ahí tú ya tienes una estructura, ¿sí? Que en este caso fue un impulso y un retroceso, y una caída, perdón, no un retroceso, pero que ya te marcan suelos, ¿no? O techos, hablando en términos retail, donde tú ya puedes trabajar dentro de un rango. Dentro de ese rango, yo puedo observar si el mercado pues tiene la intención, ¿no? De venir a romper, ¿sí? Pero a la vez saber trabajar dentro de esas estructuras. Porque si a mí, por ejemplo, me hace una ruptura, un posible cambio de tendencia, digo, ok, ya el mercado está teniendo ganas de subir, pero claro, no va a ser alcista hasta que rompa ese máximo que marcó. Entonces, si de ahí el precio simplemente pues no puede romper y baja y tengo un rompimiento hacia el lado contrario, ok, significa que el mercado quiere seguir formando esa vela roja hacia abajo, ¿sí? El inicio me puede marcar cómo puede funcionar el futuro, ¿sí? El inicio de cada mes, o en este caso de cada vela mensual, me puede dar la interpretación de cómo puede avanzar el precio del mercado. Y esto muchas veces yo le llamo encasillamiento o trampa al mercado, ¿sí? Es como ponerle una trampa al mercado para que al final me termine señalando o mostrándome qué es lo que quiere hacer el mercado, qué es lo que realmente, cuál va a ser el próximo movimiento, ¿no? Porque si al final tengo un rompimiento de un máximo, significa que el precio está cambiando la tendencia y va a terminar en una vela verde mensual, ¿sí? Entonces una forma de encasillar el precio y que siempre nos esté mostrando, ¿no? Qué es lo que quiere hacer. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con lo que sucedió actualmente en la vela mensual. En este caso lo que yo voy a hacer es marcar, primero que nada, ahorita como ya lo tengo marcado, es la vela, ¿sí? En este caso la vela mensual que se marca de mecha a mecha. Y lo que voy a marcar también es la apertura de la vela, que en este caso es en el inicio del cuerpo, acá, para ver cómo trabajó el mercado dentro de esa zona. Lo voy a estirar un poquito para acá por las dudas, ahí, para poder observar el momento de inicio de mecha y comienzo también del cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es bajar a 15 minutos. Bien, y aquí vamos a poder observar dónde comienza el movimiento, ¿verdad? De la mecha, en este caso, que es aquí, ¿sí? Justo ahí el inicio del canal paralelo nos muestra dónde comienza la mecha, ¿no? Entonces fíjense en que hay un primer movimiento alcista, ¿sí? Y luego comienza a bajar. Hasta ese punto no puedo tener tanta claridad de cómo va a avanzar el mercado en cuanto al cuerpo de la vela mensual, ¿sí? Para esto yo siempre tengo que esperar
que haya alguna ruptura o algo que me marque que realmente esa vela va a ser roja, ¿no? Porque al bajar y sobre todo pasar la línea de apertura, ya está marcando una vela roja, ¿no? Luego sube, aquí estaría marcando vela verde y luego baja, donde marca claramente que es una vela roja. Aquí hay una ruptura interna, ¿sí? Un posible cambio de tendencia. O sea, me está marcando una posible vela roja mensual. Luego vemos que el precio baja, aquí manipula el mínimo anterior, ¿sí? Pero luego ya vemos que sí lo rompe. A partir de esta ruptura, automáticamente yo entiendo que esa vela mensual va a ser roja, por lo menos en lo que sería la primera semana, ¿sí? Va a ser roja. Entonces, yo puedo operar tranquilamente al mercado por cambio de tendencia. Aquí vemos que el mercado respeta esa ruptura y sigue bajando, bajando, ¿verdad? O sea, hay rupturas internas, más rupturas internas, rupturas y sigue bajando y bajando hasta que se va el precio hasta los $91.000, que fue la caída, la última caída, ¿no? Entonces, siempre y cuando el mercado no rompa alguno de estos máximos, que era lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que habíamos visto que había roto acá. Pero mientras no rompa, la vela sigue siendo o interpretándose como una vela mensual bajista. Ahora que ya tuvimos una ruptura hacia el alza, fíjense en cómo el precio se había acercado nuevamente hacia el punto de apertura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, el interés de volver hacia la zona de apertura, ¿no? Que en este caso es la importancia de quizás cierres de ineficiencias y demás por parte del algoritmo interbancario, sino que a la vez limpia la zona para también poder tener la libertad de poder subir. Por eso es que yo interpreté la ruptura, retroceso, porque en este caso necesita retroceder también para poder subir más, y eventualmente poder entrar en una semana con una vela mensual verde. Porque, a ver, la mecha, o sea, el tamaño de la mecha mensual es muy cortita. Entonces a mí me lleva como esa idea de que quizás realmente esa mecha es más que nada como para que luego eventualmente sea rellenado con un cuerpo. Porque es muy pequeña. Pero bueno, tampoco podemos afirmar de que eso vaya a suceder, ¿no? También puede pasar, como dije anteriormente, que el mercado se nos caiga redondito, ¿no? Pero de momento, la estructura es alcista y hay una interpretación de que esa vela mensual termine siendo una vela verde. Eso claramente significaría una cosa, que quizás o, o Bitcoin vuelve a manipular máximos, ¿sí? En lo que sería velas mensuales, como aquí podemos ver que ha habido velas mensuales que han dejado pura mecha, poco cuerpo, o como esta que solamente ha dejado mechas largas tanto por arriba como por debajo por simples manipulaciones. Tampoco descarto que llegue a suceder lo mismo, ¿no? Pero en caso de que eso suceda, yo creo que él podría hacer este tipo de movimiento. Vamos a marcarlo acá. Nos podría dar un movimiento alcista para alcanzar máximos de nuevo y quizás recapitalizar para volver a caer, ¿sí? Eso es lo que creo que puede llegar a pasar. Siempre y cuando pues no rompa el máximo con cuerpo, ¿no? Porque ahí sí ya nos vamos al cielo. Aparte de que Bitcoin ya está en el cielo, ¿no? Con los precios que ha alcanzado, tocando los 110.000, ¿no? Son precios bastante elevados los cuales Bitcoin se ha elevado. Y hablando de muy elevado,
Tengan en cuenta que todo impulso tiene que corregirse en algún momento. Entonces, tengan mucho cuidado con las compras. Al nivel que se encuentra Bitcoin, ya lleva mucho tiempo alcista, ¿sí? Ya bastante tiempo en una estructura alcista y a muchos los podría pillar de sorpresa. Tengan mucho cuidado. Y sobre todo cuando estamos operando altcoins, que ya hemos visto que un poco de retroceso de Bitcoin determina toda una estructura en las altcoins. Mucha gente ha perdido dinero en en estas caídas que hizo Bitcoin y que además fueron caídas sinceramente poco pronunciadas por parte de Bitcoin. Imagínense si realmente tuviera que, no sé, venir a recapitalizar a los 64, ¿no? Las altcoins irían por el subsuelo, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado en cuanto a las compras de las monedas, ¿sí? Así que bien, finaliza este análisis, pues para los que se queden aquí en lo que están en el grupo de Telegram pueden preguntar lo que quieran, mientras para este análisis grabado aquí llegó su final, ¿no? Así que un abrazo, que estén súper bien, nos estamos conectando la semana que viene para un nuevo análisis, ¿sí? Así que chau chau.